Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. Hay mucha gente que se está preguntando si ya es el momento de empezar a buscar inmuebles para invertir. Hay gente que cree que la cosa aún puede ir a peor, hay gente que cree que lo peor ya ha pasado. Os voy a dar mi opinión sobre el tema. He pasado bastante tiempo estas navidades mirando el mercado, he visitado distintos barrios de mi ciudad, he estado hablando con distintos agentes inmobiliarios y he podido observar ciertas cosas. Aparte, obviamente, he estado mirando la evolución de la economía, de esta crisis sanitaria que tenemos, y un poco en base a todo lo que está ocurriendo, quiero hacer un vídeo para explicar por qué creo que todavía no es el momento de empezar a comprar. Como sabéis, hice un vídeo ya hace bastante tiempo donde explicaba que para mí hasta marzo de 2021 probablemente no iba a ser el momento de empezar a interesarse de forma seria a comprar, aunque también os decía que eso no significaba que no hubiese que prestar atención, ya que nunca sabes cuándo se puede presentar una gran oportunidad. De hecho, antes de empezar a hacer el análisis, tener en cuenta un principio muy importante de la inversión inmobiliaria. Es un mercado imperfecto y local, lo cual quiere decir que se cometen muchos errores y hay muchas ineficiencias, y que cada piso en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad es un mercado totalmente distinto. Por eso, cuando leas titulares sobre lo que está pasando en España o incluso en una comunidad, realmente tiene poco valor, porque al final es un mercado muy local e imperfecto. Nunca lo olvides, por eso hay que analizar siempre de cerca los barrios en los que tú estés más interesado. Como sabéis, hay muchísimos factores que afectan a la subida o bajada de precios de los inmuebles, y vamos a empezar un poco con la parte mala, con los factores negativos que me llevan a pensar a que lo peor todavía no ha llegado. Os comentaba el tema de la tendencia en el último vídeo que hice, que había que esperar hasta marzo para ver si la tendencia negativa se confirmaba. De hecho, yo cuando he estado mirando los precios en diciembre me ha sorprendido, porque he visto algunos descuentos bastante importantes que me han llamado la atención en ciertos inmuebles de ciertos barrios, lo cual quiere decir que el dolor, que la crisis se está materializando ya. Hay gente que, bien porque crea que lo peor todavía no ha llegado o porque su situación es de extrema necesidad, están viéndose forzados a vender, con lo cual la tendencia negativa se está confirmando. Eso sí, es bastante distinto si hablamos de obra nueva y obra de segunda mano. La obra nueva de momento está aguantando bastante bien en general. Creo que en 2021 sí que es posible que baje un poco, sobre todo promociones que han inflado un poco los precios, y realmente los precios que han fijado no tienen ningún sentido, están fuera de mercado. Creo que esas promociones sí que tendrán que rebajar precios o aceptar contraofertas, porque de lo contrario no creo que se vendan a tales precios. Pero en general la obra nueva en principio debería aguantar muchísimo mejor que la vivienda de segunda mano, y en principio no debería haber muchos sustos, ya que también se ha ralentizado la construcción debido a las restricciones de crédito y también una menor demanda de momento temporal para este tipo de viviendas, con lo cual se está ralentizando esta obra nueva, lo cual disminuye la oferta, y en principio, siempre y cuando esta obra nueva esté en zonas de alta demanda, no creo que tengan ningún tipo de problema. En cambio, la vivienda de segunda mano es otra historia completamente distinta. De hecho, en ciertos barrios he observado que la obra de segunda mano están poniéndola casi a precios inflados, similares a la obra nueva. Es decir, el diferencial entre segunda mano y obra nueva no es sustancial y debería serlo, con lo cual, si la obra nueva está marcando un poco el precio de mercado en ciertos barrios y la gente que está poniendo a la venta sus viviendas de segunda mano pretende obtener casi lo mismo por una vivienda de 50 años, realmente no tiene sentido. Creo que estos precios se van a seguir ajustando a la baja, y esto sobre todo va a ser importante en barrios que hayan sido afectados por el alquiler turístico o por el turismo y la demanda de inversión extranjera. En segunda mano yo ya he visto los descensos de alrededor de un 15% en ciertos barrios, y de hecho conozco bastantes casos que han comprado a final de año donde han conseguido alrededor de un 15% respecto a los precios de principio de año. Esto llama la atención porque en concreto un par de pisos que yo conozco que se han vendido eran propietarios que no querían vender, no querían negociar por un precio inferior al que marcaron, y al final han tenido que vender, y de hecho hasta el vendedor estaba muy interesado en vender el inmueble. Esto ocurre cuando obviamente las previsiones no son buenas a 6 meses vista. En mi opinión, otras propiedades que pueden ser vulnerables a una bajada un poco significativa serían aquellas viviendas en barrios que se han apreciado muy rápido. Esto puede ocurrir en ciertas ciudades donde ha habido un crecimiento muy alto, pero también en ciertos barrios donde, por ejemplo, se haya crecido al doble o al triple que la media de la ciudad, con lo cual
cual en esos barrios donde se ha apreciado tanto es fácil que los precios bajen con un poco más de fuerza, porque el vendedor, aunque venda un poco con descuento, realmente está haciendo una gran venta si tenemos en cuenta los precios de hace 2 o 3 años. También pueden sufrir aquellas zonas donde haya mucha segunda residencia, ya que las segundas residencias es lo primero que se vende cuando una familia está en crisis, ya que básicamente lo que es un pasivo, no es un activo, y cualquier vivienda vacía en España con la actual regulación realmente no es nada interesante, y lo más sensato es deshacerse de ellas si al final tienes problemas económicos y necesitas aumentar tu liquidez. También pueden sufrir las zonas más vulnerables de clases medias, medias bajas, que a veces pueden ser buenas zonas para invertir. En este caso, el desempleo es muy probable que se incremente en el primer trimestre. Yo creo que vamos a tener un primer trimestre muy malo, porque tenemos un aumento de los casos prácticamente en todas partes. Llega el frío, la gente va a consumir menos, con lo cual los 3 próximos meses van a ser muy duros, en mi opinión, y ya veremos cómo responde la gente y la necesidad que hay de deshacerse de algún activo para aumentar liquidez. En cuanto a la tipología de inmuebles, obviamente van a sufrir más aquellos inmuebles que sean bastante pequeños, que tengan muy poca luz, que no tengan terrazas o balcones, ya que la demanda claramente está cambiando. La gente quiere vivir en un lugar donde al menos tenga luz, y si puede ser obviamente que tenga terraza o un balcón que permita desahogarse. Las zonas comunes se están valorando de nuevo bastante, y quizá la localización ya no es tan importante como el tipo de vivienda. De hecho, la obra nueva se está reenfocando un poco a esta nueva demanda. He podido constatar también durante las Navidades que se está tardando mucho más en vender vivienda. Hay gente que lleva ya más de 6 meses intentando vender viviendas, no lo venden, y el problema es que cuando tú pones a la venta una vivienda y pasa el tiempo, te empiezas a desesperar, sobre todo, como está ocurriendo ahora, cuando se prevé que los próximos 6 meses, que es la visibilidad que podemos tener ahora mismo, van a ser malos. Entonces, aquí ya empiezan un poco las prisas, las decisiones emocionales, y esto sin duda va a llevar a que muchos vendedores decidan vender ya en lugar de esperar, porque nadie les garantiza que los precios en 6 meses vayan a ser superiores o iguales, con lo cual prefieren la certeza de tener la liquidez ahora. El fin de los ERTEs sin duda va a afectar y vamos a tener mayor desempleo. Además, vamos a tener el fin de, como ya he dicho antes, de las moratorias de las hipotecas, donde ha habido mucho impago. ¿Y qué ocurre? Pues que si la persona no puede hacer frente a los pagos, va a tener que vender la casa antes de que se la embarguen, con lo cual aquí podemos tener un drama, y hay que tener cuidado en los próximos 3-6 meses a ver cómo evoluciona la cosa, pero no pinta muy bien. Pues si esto no fuera poco, además tenemos picos en contagios. Yo creo que va a haber confinamientos parciales en ciertas partes de España. Creo que se va a apostar bastante por el teletrabajo en estos primeros meses, lo cual va claramente a afectar al consumo, va a agravar la crisis de la restauración segurísimo y de otro tipo de comercio, y vamos a tener de nuevo más cierres. Ya había noticias de que 1 de cada 20 pymes ha cerrado o va a cerrar desde que empezamos la crisis sanitaria. Esto es muy preocupante, ya que al fin y al cabo nos va a afectar a todos. Además, más malas noticias: el turismo no se va a recuperar seguramente al menos hasta junio, y eso va a crear un gran problema en el mercado inmobiliario, porque hay que recordar que en muchas comunidades el turismo es clave para que los precios suban. Hay muchas comunidades donde 1/3 de las compras han sido en los últimos años llevadas a cabo por extranjeros o por inversores extranjeros, con lo cual aquí vamos a tener un gran problema. Por eso hay zonas de costa que van a sufrir bastante, y obviamente las grandes capitales que tienen mucho turismo van a sufrir también en cuanto a precios se refiere. Además, esta caída masiva del turismo ha hecho que muchas viviendas hayan salido al alquiler, con lo cual se ha incrementado mucho la oferta en ciertos barrios de ciertas ciudades, y eso va a provocar que el alquiler baje, no demasiado creo, pero baje alrededor de un 10% en ciertas zonas donde la oferta se incremente muchísimo. Y hay que tener en cuenta que si bajan los alquileres, ya veremos si se consolida esa tendencia o no. Obviamente los inversores van a tener que recalcular la rentabilidad que estimaban conseguir por ciertos pisos, ya que si las rentas son inferiores, obviamente justificarán pagar un precio menor de compra para la inversión en ese inmueble. Y aunque ya he dicho bastantes cosas negativas, lo cierto es que todavía quedan algunas y muy importantes. En primer lugar, creo que la restricción del crédito va a ser bastante importante en los primeros meses del año, sobre todo hasta verano, por lo menos hasta que la cosa se aclare un poco,
porque los bancos van a ser muy exigentes y van a endurecer mucho las condiciones. Y el último punto negativo y bastante preocupante es las nuevas leyes que está sacando el gobierno, que están protegiendo en exceso al inquilino y están desprotegiendo a los arrendadores. Hay que tener en cuenta que esto es bastante importante, ya que hay mucha demanda extranjera en España y si los inversores empiezan a ver mucha inseguridad, incluso la gente, los inversores nacionales o compradores de segundas viviendas empiezan a ver que este tipo de regulación va a continuar, esto desde luego puede ahuyentar, puede alejar esa demanda, esa entrada de capital y puede hacer también que los precios bajen. Con lo cual, como puedes ver, hay muchos factores negativos actualmente. Hay una parte buena. La parte buena básicamente es la razón por la que yo creo que no va a haber un desplome como se vio en 2008 y 2009. Y en la parte buena podríamos destacar 3 puntos positivos. En primer lugar es que no hay muchas alternativas de inversión, como ya sabéis y hemos hablado bastante en el canal, la rentabilidad cero está provocando que se creen burbujas en todas partes y creo que en 2021 le podemos llamar el año de las burbujas. Es muy probable que en 2021 estalle alguna o varias burbujas, ya que está por todas partes, los bonos, la bolsa americana, Bitcoin. Creo que estamos en fase de euforia total, donde obviamente nada tiene valor porque los tipos son cero o negativos y estamos en una economía súper extraña. Por esa razón, la gente más conservadora que no quiere jugársela tanto es muy probable que invierta en inmuebles. Esta es la primera razón por la que creo que los inmuebles no van a desplomarse como lo hicieron hace más de 10 años. En segundo lugar, durante 2020 y preveo que la primera mitad de 2021 la gente va a ahorrar muchísimo. La tasa de ahorro ha llegado al 30%, algo histórico en España muy superior a la media histórica y esto puede que continúe hasta junio por lo menos. Esto obviamente es positivo ya que mucha gente puede que con esa liquidez, con esa solvencia adicional que tiene ahora, intente comprar una casa ya sea para comprar su primera vivienda o para invertir y por ello creo que esto también va a ser un freno a la hora de evitar un desplome mayor. Y la última razón por la que creo que el desplome no ocurrirá en la magnitud que vimos en 2008 es que los tipos son muy bajos, entonces claro, es muy fácil endeudarse o es muy barato endeudarse, muy atractivo respecto a cualquier otro momento que hayamos vivido, con lo cual la gente que pueda acceder a una vivienda realmente lo está haciendo con unas grandes condiciones, unas condiciones casi inmejorables y por eso creo que también va a suponer un freno. En resumen, no tengas prisa, creo que 2021 incluso 2022 va a ser un buen momento para comprar viviendas, para invertir y alquilar. Creo que si estás buscando tu hogar va a ser mucho más complicado encontrar chollos porque las buenas viviendas de calidad no creo que bajen tanto. De hecho, creo que este tipo de viviendas puede que bajen un 10%, pero las viviendas de segunda mano que puedan ser buenas, ya sea para reformar o para alquilarlas directamente, puede que bajen alrededor de un 20 o un 25% en los barrios que sean más castigados. Con lo cual, ahí es donde tendrías que centrar más tu atención si lo que estás buscando es la inversión para alquilar. Así pues, con este panorama puede que 2021 y 2022 sean buenos años para invertir. Hay que tener en cuenta, nunca olvides que tienes que alquilar cosas que sean atractivas. Con este nivel de incertidumbre económica, busca buenos perfiles y para encontrar buenos perfiles, buenos inquilinos, lo que vas a tener es que ofrecer un buen inmueble, con lo cual no compres cosas ultra baratas que no atraigan a gente que sea bastante solvente, porque de lo contrario puedes tener problemas y nadie quiere tener problemas con la legislación actual que tenemos en España. Y esto es todo por hoy, hasta la semana próxima y recordad siempre invertir con sentido.